La historia está llena de guerras, reyes y descubrimientos, pero también de momentos tan absurdos que cuesta creer que pasaron de verdad. Hoy te traigo 10 hechos históricos tan hilarantes que harían reír a un profesor de historia. Vamos con ellos. Primero, el Papa Cadáver. Empecemos con fuerza. Año 897. El Papa Formoso. Sí, se llamaba Formoso. Llevaba 9 meses muerto. Pero su sucesor, Esteban VI, decidió que aún tenía asuntos pendientes. ¿Y qué hace un papa cuando quiere ajustar cuentas? Exacto, desenterrar al anterior de su descanso y llevarlo a juicio. El cadáver fue vestido con las ropas papales, sentado en un trono y acusado de haber aceptado ser papa de forma ilegal. Mientras tanto, un pobre diácono tenía que hacer de abogado defensor del cadáver. El resultado: Formoso fue declarado culpable. Le cortaron los 3 dedos de la bendición y lo tiraron al río. La fe a veces lleva por senderos estrambóticos. Segundo, Napoleón Bonaparte, conquistador de media Europa, genio militar y también víctima de una rebelión de conejos. En 1807 organizó una gran cacería para celebrar un tratado de paz. Su ministro mandó traer varios cientos de conejos, pero en vez de salvajes, trajo conejos domesticados, acostumbrados a que los humanos les dieran comida. Cuando los soltaron, los conejos no huyeron. Atacaron en busca de comida. Miles de orejas peludas corriendo hacia Napoleón y su ejército, intentando subírseles encima para buscar comida. El emperador de los franceses terminó huyendo en su carruaje de una avalancha de conejos. Parte militar. Derrota total. Tercero, el ejército que volvió con uno más. Liechtenstein, año 1866. Es un pequeño país, con un ejército minúsculo. Solo 80 hombres. Los mandan a una guerra en Italia. No disparan ni un tiro. Cuando termina el conflicto, regresan a casa. Y al contarlos, hay 81 soldados. Resulta que durante la misión hicieron un amigo italiano que decidió irse con ellos a Liechtenstein. El dato increíble es que probablemente haya sido la única guerra en la historia en la que un ejército volvió con más soldados de los que envió. Cuarto, Calígula le declara la guerra al mar. Sí, como lo oyes. Seguimos con un emperador loco. Calígula, famoso por su ego y su locura, un día decidió invadir Britania. Pero cuando llegó a la costa, cambió de idea y ordenó a su ejército atacar el mar. Sí, el mar. Las olas. Sus soldados, atónitos, pero con miedo a las represalias en caso de no obedecer, se liaron a atacar con lanzas y otras armas al agua marina. Les dijo que era el enemigo y que recogieran conchas como botín de guerra. Volvieron a Roma cargados de conchas y gritando victoria. Imagina ser un soldado romano después de eso. ¿Qué hiciste en la guerra, papá? Recogí caracolas, hijo. Por el imperio. Quinto, la inundación de cerveza. 1814. Londres. Una enorme cervecería tenía un tanque con cerca de 2 millones de litros de cerveza. Hasta que un día, ¡boom!, explotó. Una ola de cerveza destruyó varias casas, arrasó las calles y causó incluso algunas víctimas. Literalmente, una riada de alcohol. Los londinenses, fieles a su reputación, salieron con cubos a intentar rescatar lo que pudieron. Por un día, Londres fue la ciudad más feliz y más pegajosa del planeta. La inundación de cerveza sigue siendo uno de los desastres más raros de ese país. Sexto, la guerra contra los emúes. Australia 1932. Los granjeros se quejan. Los emúes, esas aves gigantes no voladoras, están destruyendo los cultivos. El gobierno responde con lógica militar. Aves, mandemos el ejército sin perder un segundo. Llevan ametralladoras y armas pesadas. Se preparan para una masacre, para un enemigo fácil, pensaban los soldados, y sin riesgo alguno para ellos. Resultado, los emúes ganan. Se dispersaban, corrían rápido, eran imposibles de atrapar. Algunas cayeron, pero la mayoría sencillamente escapaban y el gasto de miles y miles de balas dejó de tener sentido, de modo que el ejército se retiró, humillado, y podría decirse que Australia perdió oficialmente una guerra contra unos pájaros. Séptimo, el queso rodante inglés. Inglaterra tiene muchas tradiciones, y una de las más peligrosas incluye un queso. Cada año en Gloucester, por una tradición de origen incierto, tiran un enorme queso cuesta abajo por una colina, y cientos de personas lo persiguen corriendo. El primero que lo atrape, se lo queda. Spoiler, nadie lo atrapa.
El queso baja a más de 100 km por hora y la gente termina rodando, cayendo, rompiéndose huesos. Pero la tradición sigue viva. Octavo. El juicio al cerdo asesino. Francia, año 1386. Un pequeño pueblo de Normandía se despierta con una noticia terrible. Un cerdo, sí, un cerdo común y corriente, ha atacado a un niño y lo ha matado. La gente horrorizada no sabía muy bien qué hacer, así que decidieron aplicar la justicia medieval, llevar al cerdo a juicio. Y no hablo de una metáfora, sino de un juicio real con todo el protocolo legal. Había un juez, un fiscal, un abogado defensor y por supuesto el acusado. Un cerdo vestido con ropa humana para que todo fuera más formal. El animal fue mantenido en prisión preventiva, custodiado por un carcelero. Y el proceso duró varios días. Hubo testigos, declaraciones y hasta se discutió si el cerdo había actuado con intención maliciosa. Finalmente, el tribunal lo declaró culpable de homicidio y dictó sentencia. Pena de muerte por ahorcamiento. Y sí, se ejecutó en la plaza pública, con una gran multitud mirando. El verdugo, por cierto, cobró un pago extra por el trauma emocional de tener que colgar a un cerdo. Y lo más increíble es que este no fue un caso aislado. En la Edad Media los animales eran juzgados con regularidad. Cerdos, vacas, perros, caballos e incluso ratas fueron llevados ante tribunales humanos. Así que la próxima vez que alguien te diga que antes la justicia era más simple, recuerda que hubo una época en la que un cerdo podía tener su propio juicio, abogado y sentencia. Noveno. Los gatos como el futuro de las telecomunicaciones. Spoiler, no lo fue. Bélgica, finales del siglo XIX. El telégrafo existía, pero era caro y limitado. El correo a caballo tardaba mucho. Así que alguien, probablemente después de varias cervezas y un exceso de optimismo, tuvo una idea brillante. ¿Y si usamos gatos como servicio de mensajería? Sí, gatos. Los mismos animales que ignoran cuando los llamas, duermen 18 horas al día y se sientan en tu teclado justo cuando trabajas. La idea era aparentemente lógica. Los gatos siempre encuentran el camino de regreso a casa. Así que si los llevabas a otro pueblo y les ponías un mensaje en el cuello, en teoría, volverían directamente a su punto de origen. Simple y barato. En la ciudad de Liege, el gobierno local incluso hizo una prueba oficial. Se usaron 37 gatos, cada uno con un pequeño tubo de cuero sujeto al collar donde se guardaban los mensajes. Los soltaron en distintos puntos del campo para que regresaran a sus hogares y se quedaron observando. Resultado: algunos gatos se quedaron dormidos, otros se fueron a cazar ratones y unos cuantos simplemente miraron a los humanos, dieron media vuelta y desaparecieron en dirección opuesta. Solo unos pocos regresaron. Y lo hicieron días después, oliendo a aventura sin los mensajes y con cara de qué querías que hiciera y humano. El proyecto, como era de esperar, fue cancelado rápidamente. Los informes oficiales reconocieron que los gatos no demostraron entusiasmo por el servicio postal. Traducido: fueron un desastre, pero el intento quedó registrado en la historia como uno de los experimentos más tiernos y ridículos de la historia. Décimo. Dinero con dibujos de niños. Austria, años 20. Después de la Primera Guerra Mundial, el país estaba en ruinas. Y para animar a la población, decidieron imprimir billetes decorados con dibujos hechos por niños. Eran coloridos, adorables y completamente válidos para comprar cosas. Por un tiempo, Austria fue el único país donde podías pagar con billetes dibujados con crayones. No resolvió la crisis económica, pero sin duda fue probablemente la única vez en la historia en la que pagabas con una sonrisa. Estas son 10 de las muchas curiosidades históricas que abundan en nuestro pasado. Si quieres conocer algunas más, suscríbete y dale al like. Gracias por llegar hasta aquí.